Héroes de la Unión Soviética, parte 2. En las vísperas de la conmemoración 100 del aniversario de la creación de la URSS y porque ustedes lo pidieron, llega la segunda entrega de Héroes de la Unión Soviética. Muchos de los comentarios en el anterior video me mostraban algunos de los personajes que quedaron fuera de esa primera lista, y es verdad. No eran todos, son muchos los personajes a tomar en cuenta, pero tranquilos, en este video espero hacer justicia a aquellos nombres que deben ser recordados y apreciados por sus contribuciones a la humanidad. Por su sacrificio o por su entrega, muchos de los números de esta lista en verdad merecen ser reconocidos y por ello les rendimos hoy un humilde homenaje. ¿Quieres conocerlos? Pues vamos allá. Número 1. Georgi Zhukov. Uno de los nombres más conocidos y recordados, sobre todo admirados de la Unión Soviética, y en especial mencionado por muchos en el primer video como uno de los que faltaban, y tiene toda la razón. Si hay alguien a quien agradecer la derrota de Hitler y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial es a Georgi Zhukov, no solamente en uno de los frentes de batalla, sino en varios de ellos, incluyendo la guerra contra Japón, en donde vencería al Imperio japonés en la batalla de Khalkhin Gol, venciendo a los alemanes en batallas de Moscú, Stalingrado, Leningrado y Kursk en la Operación Bagration y en la toma de Berlín. Pero antes de ser un héroe de guerra, Zhukov tuvo orígenes humildes, naciendo en el seno de una familia de campesinos en Strelkovka. Zhukov se inició como aprendiz para trabajar en Moscú y en 1915 ingresó a la Academia de Oficiales de Caballería por mérito propio, al no ser hijo de aristócratas. Sirviendo posteriormente como soldado en la Primera Guerra Mundial, durante ese periodo histórico, Zhukov fue condecorado 2 veces con la Orden de San Jorge y ascendió a suboficial por su valor en batalla. Se unió al partido bolchevique después de la Revolución de Octubre y sus antecedentes de pobreza se convirtieron en un recurso político. Posteriormente lucharía en la Guerra Civil Rusa de 1918 a 1920 y recibiría la Orden de la Bandera Roja por reducir una rebelión blanca incitada por campesinos. A partir de 1923 su carrera militar fue en ascenso. Fue un entusiasta postulador de la teoría de la guerra blindada y conocido por su detallada planificación, ruda disciplina y rigor. En 1938 fue asignado en el mando del primer grupo del ejército soviético mongol y combatió contra el ejército de Kwantung de Japón en la frontera entre Mongolia y el territorio de Manchukuo, controlado por los japoneses en una guerra no declarada que duró de 1938 a 1939. Lo que empezó como una escaramuza rutinaria se convertiría en una verdadera guerra, probando la determinación de los soviéticos, los japoneses, quienes presionaron con 80.000 efectivos, 180 carros de combate y 450 aviones. Esto llevó a la batalla decisiva de Khalkhin Gol, con la victoria de Zhukov sobre el país oriental. Ese día, el 15 de agosto de 1939, solicitó mayores refuerzos, y en lo que parecía un ataque frontal, Zhukov había retenido 2 brigadas de tanques. En una maniobra osada y exitosa ordenó atacar por los flancos del ejército japonés, siguiendo la táctica de guerra móvil apoyada por la artillería motorizada y la infantería. Los 2 grupos móviles rodearon al 6º ejército japonés y capturaron sus vulnerables áreas de suministro. En unos días el ejército japonés debió retroceder y volver a sus antiguas posiciones. Por esa operación recibió el título de héroe de la Unión Soviética, pero no fue reconocido como debiera, pues había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Fue ascendido como general en 1940. Zhukov fue por poco tiempo jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo de enero a julio de 1941. Al iniciar la invasión nazi de la URSS, Zhukov tuvo sus diferencias con el modo en el que tomaban las estrategias en contra de los invasores, así es que dimitió de su puesto como jefe del Estado Mayor y se dispuso a organizar la defensa de Leningrado. Frenó el avance alemán a la ciudad de Leningrado en otoño de ese año. En octubre de 1941, al acercarse los alemanes a Moscú, reemplazó en el cargo a Semyon Timoshenko en el mando del frente occidental y fue asignado a la defensa de la ciudad. Una exitosa contraofensiva soviética lanzada a inicios de diciembre hizo retroceder a los alemanes, dejando a la Wehrmacht fuera del alcance de la capital. La proeza logística de Zhukov es considerada por los expertos como el motivo de su éxito, por la dificultad de dicha tarea. Zhukov participaba decididamente en las tareas de la guerra móvil, en las cuales había empleado contra los japoneses en 1939. En 1942, Zhukov fue ascendido como comandante en jefe asistente y enviado al frente del suroeste para estar a cargo de la defensa de Stalingrado, bajo el mando de Alexander Vasilievsky. Organizó a la distancia la captura del 6º ejército alemán en 1942
con un costo de vidas de alrededor de 1 millón de muertos entre los alemanes y los soviéticos, acreditándose posteriormente Zhúkov la victoria en Stalingrado. En 1943, Zhúkov orquestó la ruptura del cerco alemán de Leningrado para aliviar la presión alemana de la ciudad. También coordinó las tropas en la batalla de Kursk en julio de ese mismo año, jugando un papel central en la planificación de la batalla defensiva de la Unión Soviética y las posteriores victorias ofensivas. Aunque su papel fue menor que el de Alexander, Kursk representó la primera gran derrota de la Blitzkrieg. Además de que Kursk fue considerada en importancia igual a la derrota alemana de Stalingrado, pues sería decisiva para la victoria soviética sobre los alemanes y el avance ofensivo del Ejército Rojo hacia Berlín. Zhúkov en 1944 dirigió la Operación Bagration, una operación ofensiva en contra de los alemanes. Durante esa época, Zhúkov ya tenía un gran prestigio ante los ojos de Stalin y podía incluso rebatir las opiniones del líder soviético en cuestiones de táctica militar. Aunque siempre tuvo una posición más de empatía que de antagonismo con Stalin, describiéndolo como un buen comandante en jefe. La Operación Bagration fue el punto de partida en el cual el Ejército Rojo realizó el asalto final sobre el ejército alemán en 1945. Zhúkov tuvo a su cargo el primer frente bielorruso y con él avanzó por el norte de Polonia y entró en Alemania en marzo de 1945. Al mando de esa fuerza participó decisivamente en la captura de Berlín el 22 de abril al 2 de mayo. La noche del 8 al 9 de mayo, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó ante él el acta de rendición oficial de la Alemania nazi. Como el comandante soviético más prominente de la guerra, Zhúkov organizó y encabezó el desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú en 1945 sobre un simbólico caballo blanco. El general estadounidense Dwight Eisenhower era un gran admirador del general soviético y ambos viajaron por la URSS al concluir la guerra con Alemania. Zhúkov fue asignado como jefe máximo de las fuerzas de ocupación soviéticas en Alemania. Pidió a Stalin que se le permitiera mejorar la alimentación de la población civil alemana a su cargo para hacer diferencia entre el nazismo y el pueblo alemán. Fue llamado de nuevo a Moscú en 1953, aparentemente para ser consultado por Stalin respecto a las operaciones militares en Corea, pero nunca recibió misiones o encargos del líder soviético. Tras la muerte de Stalin y el ascenso de Khrushchev, disfrutó de puestos elevados como ministro de Defensa en 1956. Aunque la relación de Stalin y Zhúkov sufrió de altibajos, sobre todo por la posición más militar que ideológica de Zhúkov, siempre se respetaron y tenían una relación profesional y personal que sabían valorar los puntos fuertes de uno y otro. Stalin sabía escuchar, no era ni mucho menos un hombre delante del cual los problemas difíciles no pudieran evocarse, con quien se podía discutir y hasta defender enérgicamente el propio punto de vista. Si algunos afirman lo contrario, yo diré simplemente que sus acertos son falsos. Zhúkov se aseguraría de mantener la lealtad del ejército hacia Khrushchev y se adheriría a su posición revisionista. Para entonces era el máximo comandante de las fuerzas navales y terrestres de la URSS, con mando incluso más allá de la Unión Soviética, incluso sobre las fuerzas militares del Pacto de Varsovia. A pesar de no alzar la voz tras las mentiras de Khrushchev sobre Stalin, Zhúkov siempre valoró el trabajo colectivo liderado por Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Zhúkov dijo que Stalin fue un excelente líder en la lucha armada contra el nazismo, que su propia inteligencia e intuición sumada a su saber escuchar hizo de él la persona idónea del mando supremo. Stalin, por su parte, también supo apreciar las magníficas aportaciones y habilidades militares de Zhúkov. En 1958, las relaciones de Zhúkov y Khrushchev se dañaron por la opinión contraria del militar soviético por la preferencia de Khrushchev en el uso de armas nucleares que en la estrategia de las Fuerzas Armadas soviéticas. Así que como resultado, Zhúkov sería depuesto de su cargo por presión de los estalinistas más conservadores, y Khrushchev no hizo nada para impedirlo. Así pasó al retiro a sus 62 años de edad. Ocupó el tiempo en escribir sus memorias y después de la muerte de Khrushchev, con el gobierno de Brezhnev, intentó volver a la luz pública, pero no recibió ninguna posición importante. Murió de un ataque al corazón en 1974. Sus cenizas se hallan desde entonces en la necrópolis de la muralla del Kremlin. Sin duda un general al que se le debe la victoria decisiva de los aliados no solo de la URSS en la Gran Guerra Patria o la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Vasily Zaitsev. En el primer video hablamos de la francotiradora más letal de la Unión Soviética, Lyudmila Pavlichenko. Sin embargo, hubo varios otros francotiradores de gran éxito en la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, sin duda, fue Vasily Zaitsev.
cuya vida fue conocida por muchos después de ver la película Enemigo a las puertas, en donde se relata la parte de su vida y obra como francotirador soviético en las batallas de Stalingrado. Es reconocido por haber causado la muerte de 242 soldados, entre ellos 11 francotiradores alemanes, así como también de oficiales de la Wehrmacht y el Eje. Como muchos de esta lista, sus orígenes fueron humildes, ya que nació en el seno de una familia campesina en el pueblo de Yeleninka, en los Urales. Desde muy pequeño estuvo relacionado con la caza, en primer lugar con arco y después con armas de fuego, por lo que sus habilidades como francotirador evidentemente vienen de esa habilidad adquirida en la caza. El primer arma que tuvo para este propósito se lo obsequió su abuelo cuando Zaysev tenía la edad de 12 años. Se graduó de las 7 clases de la secundaria de su pueblo natal y de la Escuela Técnica de Construcción, donde recibió la especialidad de instalador. En 1937 sirvió en la Flota del Pacífico, donde se alistó como secretario del Departamento de Artillería. Después de estudiar en la Escuela de Economía Militar, fue nombrado jefe del Departamento de Finanzas de la Flota del Pacífico. Durante su servicio estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, Zaysev, como muchos otros, se ofreció de voluntario para ser trasladado al frente de combate. Como suboficial en jefe de la Armada, se le asignó el rango de suboficial superior al ser trasladado al ejército. Fue asignado al regimiento número 1047 de fusileros de la 284ª División de Fusileros Tomsk. Pronto los periódicos hicieron eco de las hazañas de los francotiradores soviéticos, que eran una gran amenaza para la Wehrmacht. En especial un nombre y hombre era mencionado: Vasily Zaysev. Los periódicos contaban sus hazañas en el frente de batalla y Vasily se esforzaba en ser digno de la admiración de sus camaradas. Incluso adiestraba francotiradores jóvenes en el tiro de precisión. La mayoría de sus alumnos hicieron honor a sus enseñanzas. Los nazis temían las horas de plena luz en donde simplemente asomarse significaba un gran riesgo. Víctor Medvedev y Anatoly Chekhov fueron dos de sus estudiantes más prometedores y letales, así como la francotiradora Tania Chernova. Habían eliminado a más de 60 soldados alemanes. Otras fuentes aseguran que los 28 francotiradores adiestrados por él cobraron la vida de más de 3.000 soldados enemigos. Cuando Zaysev tuvo en su haber 100 soldados enemigos eliminados, obtuvo la condecoración de la Orden de Lenin. Un prisionero alemán dijo que estaba en la Unión Soviética en ese momento, Erwin König, un francotirador letal nazi que se encontraba exclusivamente con la orden de asesinar a Zaysev para terminar con su leyenda y socavar la confianza del pueblo soviético. Ambos francotiradores estuvieron realizando sus movimientos para cazar a su enemigo. El primero que tomó la iniciativa fue Erwin, quien asesinó a 2 francotiradores soviéticos cerca de una fábrica, por lo que Zaysev eligió ese lugar para hacerle frente, en la fábrica Octubre Rojo, con la ayuda de su amigo Nikolai Kulikov. Así estuvieron por 3 días intentando descubrir los movimientos de su enemigo. Sin embargo, Zaysev urdió un plan para deshacerse de su adversario. Con ayuda de su amigo, asomó el casco en la mira donde pensaban se encontraba Erwin, así es que este hizo el disparo atravesando el casco. Zaysev se quejó, actuando como si en verdad estuviera herido, por lo que Erwin, pensando que había dañado a su enemigo, se asomó, y fue en el momento en el que Zaysev aprovechó para asestar un disparo a la cabeza de su rival, eliminándolo de una vez por todas. Según el libro de Antony Vivor, el nombre Erwin König era inventado. El verdadero nombre del francotirador alemán era Heinz Torvald, jefe de una escuela de francotiradores del ejército alemán. La mira telescópica del fusil de Torvald fue el trofeo más preciado de Zaysev, y hoy se exhibe en el Museo de las Fuerzas Armadas de Moscú. Después de la Gran Guerra, obtuvo un empleo como ingeniero y posteriormente fue director de una fábrica de textiles en Kiev, hasta su muerte en 1991, 10 días antes de la caída de la Unión Soviética. Por su labor en batalla recibió varias condecoraciones, que al igual que el puesto anterior, el Gran Zhukov, el mencionarlas aquí sería muy tardado. Pero entre las distinciones tenemos Héroe de la Unión Soviética otorgada en 1943, Orden de Lenin, Medalla al Valor, Orden de la Bandera Roja 2 veces, entre otras. Número 3. Laika. La historia de Laika es bien conocida por muchos y desconocida por otros, pero sin dudas no se le puede negar el lugar en este video. Ya hemos hablado de los precursores humanos en la búsqueda de la conquista espacial, Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, quienes fueron el primer hombre y la primera mujer en ir al espacio. Pero estos logros no hubieran sido posibles sin el sacrificio de un animalito singular, Laika, la perrita que fue al espacio. En aquella época la Unión Soviética buscaba conocer el comportamiento de un organismo vivo en el espacio antes de mandar a un ser humano.
Así es que se optó por enviar un perro. Varios fueron candidatos, pero Laika fue la elegida para esta hazaña. Laika era una perrita callejera de Moscú que fue recogida por los miembros del programa espacial soviético, alimentada y cuidada, haciéndola pasar por una serie de pruebas. Sería entonces enviada al espacio en 1957, en la nave Sputnik 2. Un viaje sin regreso que la catapultaría a la fama. El sacrificio de Laika no sería en vano, y años después, aun cuando hubieron más viajes de perros y otros animales al espacio, el lugar de Laika siempre fue respetado, erigiéndose una estatua en su honor, así como una escultura en donde se encuentra junto con Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova como la gran heroína que fue. El experimento demostró que es posible que un pasajero vivo sobreviva al ser puesto en órbita y soportar la microgravedad, allanando el camino para el vuelo espacial humano y proporcionando a los científicos algunos de los primeros datos sobre cómo los organismos vivos reaccionan a los entornos de los vuelos espaciales. Tras Laika, la Unión Soviética envió 8 perros más al espacio, de los cuales 6 regresaron con vida a la Tierra. El viaje de Laika la convirtió en uno de los perros más famosos del mundo. En 1997, en la Ciudad de las Estrellas, fue desvelada una placa en homenaje a los cosmonautas caídos. Laika está representada en una esquina de la placa, espiando por entre las piernas de uno de los cosmonautas. En el monumento a los conquistadores del espacio, en Moscú, Laika y Lenin son los únicos personajes que se pueden reconocer por su nombre, de entre todas las personalidades que aparecen esculpidas en el monumento. En distintos países se crearon sellos de correo con imágenes de la perra Laika, conmemorando su vuelo. Marcas de chocolates y cigarros fueron nombradas en su memoria, y una gran colección de souvenirs de Laika todavía aparece en subasta actualmente. Laika se ha inscrito en la cultura popular al ser su nombre retomado por varias bandas musicales que cuentan a la vez la hazaña de la perrita espacial. Número 4. Valery Alexeyevich Legasov. Sin lugar a dudas, la serie Chernobyl dejó al descubierto varios nombres que quizás no se conocían. Uno de ellos fue el químico Valery Legasov, que fue de vital importancia para impedir que el desastre en Chernobyl fuese aún más grande. Su nombre pasaría a la historia precisamente por ser el encargado del comité de investigación del accidente de Chernobyl. Se suicidaría 2 años después tras una depresión por el cáncer originado por la exposición a la radiación. Legasov nacería en Tula, en el seno de una familia obrera. Tras estudiar la secundaria en Kursk, asistió a la escuela número 56 de Moscú, graduándose con medalla de oro. Actualmente lleva su nombre un busto de bronce en la entrada de dicho plantel. En 1961 se graduaría en la Facultad de Ingeniería Físico-Química de la Universidad de Tecnología Química Dmitry Mendeleev de Rusia. En 1972 fue investido como doctor en química, entrando a la Academia de las Ciencias de la URSS como miembro correspondiente en 1976. Incluso antes de Chernobyl, Legasov era conocido por enfatizar la protección y métodos de seguridad para prevenir grandes catástrofes. Durante el accidente de Chernobyl, Legasov fue un miembro clave de la comisión gubernamental encargada de investigar las causas o razones del desastre y adoptar las medidas necesarias para mitigar sus efectos. Coordinó el informe que establecía las medidas apropiadas para evitar un desastre nuevamente de tal magnitud. Desde un primer momento alertó a las autoridades de la gravedad del accidente y sugirió la evacuación inmediata de la ciudad de Pripyat, algo que tardaría sin embargo 2 días en llevarse a cabo. En agosto de 1986 presentaría el informe de la delegación soviética a la Agencia Internacional de la Energía Atómica celebrada en Viena sobre el accidente en Chernobyl. El líder de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, le otorgaría el título póstumo de Héroe de la Federación Rusa por su valentía. Antes de suicidarse, Legasov dejaría una grabación de audio en la que señalaría varios errores que omitió en su declaración ante las autoridades en Viena. Si se quiere conocer más acerca de lo que este personaje hizo y descubrió, recomiendo la serie de HBO Chernobyl. Allí se explica claramente cómo fue el desastre y las acciones ejercidas por Legasov, sin ser una serie tendenciosa buscando la objetividad histórica. No solo Legasov fue un héroe, sino también todos los personajes que ayudaron a mitigar los efectos catastróficos de Chernobyl, que aún podían ser peores, extendiéndose por toda Europa. Muchos ciudadanos soviéticos ayudaron a sus camaradas a salir adelante de este evento sin precedentes, simplemente por la responsabilidad que sentían tener con ellos, sin buscar ningún beneficio más que la solidaridad ante el desastre, algo que no siempre se puede ver. Ellos, junto con Legasov, son héroes que deben ser reconocidos. Número 5. Stanislav Petrov. El hombre que salvó al mundo de una destrucción masiva, quien detuvo el primer intento de una conflagración bélica a gran escala, una guerra nuclear. Stanislav Yevgrafovich Petrov
Fue un teniente coronel de las tropas de defensa aérea soviéticas que desempeñó un papel clave en el llamado incidente del equinoccio de otoño del año de 1983. El 26 de septiembre de 1983, 3 semanas después de que los militares soviéticos derribaran el vuelo 007 de Korean Air, Petrov era el oficial de guardia en el centro de mando al sistema de alerta temprana nuclear, OKO. Cuando el sistema informó de que se había lanzado un misil desde los Estados Unidos seguido de 5 más, Petrov consideró que los informes eran una falsa alarma y decidió descartar lo que ordenaba el protocolo militar soviético. Por esa acción se le atribuye el haber evitado un ataque nuclear de represalia indebido contra los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, lo que podía haber desembocado en una guerra nuclear a gran escala. La posterior investigación confirmó que el sistema de alerta de los satélites soviéticos había funcionado mal. La labor de Petrov y su buen juicio de no hacer caso al protocolo al no descartar que se tratara de una falsa alarma, extendió al menos la vida del mundo al no producirse una conflagración mundial de nivel nuclear, por lo que bien merecido se tiene su puesto en esta lista, como uno de los más grandes héroes de la Unión Soviética y de la humanidad si me apresuran. Stanislav Petrov sabía cómo funcionaba el sistema OKO y creía que este podía equivocarse, además de que el lanzamiento de solo 5 misiles por parte de Estados Unidos pudiendo lanzar aún más era sospechoso. Se cree que el sistema falló por una rara conjunción astronómica entre la Tierra y el Sol. Cuando le preguntaron a Petrov por qué no había dado la alerta, este contestó: "La gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles. Aun cuando nosotros podamos darle esta denominación de héroe al saber lo que se evitó, en su momento la decisión causó enorme pesar a los soviéticos, puesto que Petrov no actuó conforme al protocolo, al tener el deber de informar a sus superiores sobre el incidente y dejar entonces que ellos decidieran si era una falsa alarma o no. Sin embargo, por tener en consideración la situación, no fue castigado. El reconocimiento a su labor llegó en 2004 cuando fue galardonado con el premio World Citizen Award, que consta de un trofeo y $1000 estadounidenses, además de que en su viaje a los Estados Unidos fue homenajeado por las Naciones Unidas donde le entregaron un segundo premio. Número 6. Sergei Eisenstein. El director soviético Sergei Eisenstein es uno de los que más debía estar en esta lista. Un director de cine de talla internacional que hizo escuela en este campo de las artes visuales. Sergei Mikhailovich Eisenstein, más conocido como Sergei Eisenstein, fue un director de cine y teatro soviético. Su innovadora técnica de montaje sirvió de inspiración para el cine posterior. Sus ideales comunistas lo condujeron en varias ocasiones a conflictos con funcionarios del gobierno soviético. Stalin, sin embargo, lo apreciaba porque era consciente del poder del cine como medio de propaganda, aunque lo consideraba una figura controvertida. Su popularidad creció más tarde con el éxito de sus películas, entre ellas el del acorazado Potemkin, calificada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Sus ensayos literarios cinematográficos, así como su habilidad oratoria, teniendo en consideración que hablaba además francés, inglés y alemán, hizo que ejerciera influencia sobre la teoría cinematográfica de esta y aquella época. Sergei Eisenstein nacería en la población de Riga, en Letonia, en una familia de clase media, ya que su padre era arquitecto, por lo que económicamente no tenía muchos apuros. Siguiendo el ejemplo de su padre, Eisenstein estudió arquitectura e ingeniería en el Instituto de Ingeniería Civil de Petrogrado. Sin embargo, siendo un rebelde, se enlistó en las milicias populares que participaban activamente en la revolución, lo que provocó la ruptura con su padre. En 1918, Eisenstein se incorporó al Ejército Rojo con la total oposición de su padre, quien se enlistó en el bando contrario, con el Ejército Blanco. Esto provocó que su padre, tras su derrota, se fuera a Alemania y que Eisenstein se quedara en Petrogrado. En 1920, Eisenstein fue trasladado a Minsk después de sus éxitos propagandísticos en favor de la revolución. Fue en esa época que comenzó a estudiar japonés y aprendió unos 300 caracteres kanji, que citó fueron de especial relevancia para su desarrollo pictórico, y ganó una exposición de teatro kabuki. Estos estudios lo llevaron a viajar a Japón. Dentro del Ejército Rojo estaría en contacto con el teatro comenzando su carrera teatral en Moscú. En el año de 1920 trabajaba como responsable de las decoraciones y como director e intérprete de pequeños espectáculos para la tropa. Su experiencia como director de escena teatral lo llevaron a estudiar la dirección teatral en la escuela estatal, donde desarrollaría una única y especial forma de concepción del arte dramático. Su primera gran obra se llamó La Huelga, en donde utilizó la imagen del ganado sacrificado al matadero, intercalada con otra de trabajadores siendo fusilados por soldados zaristas. El film no se volvió a reproducir hasta después de su muerte,
pero llegó a ser exhibido en Occidente, lo que le valdría el premio en la Exposición de París de 1925. Eisenstein dejaría su etapa teatral y se volcaría al cine, en donde obtendría sus más importantes oportunidades. Viajaría por Europa e incluso sería requerida por Paramount, en donde un ejecutivo le convenció de que firmara un contrato para grabar un disco como solista y rodar en Hollywood, donde llegaría a cobrar hasta $900 por semana. Fue recibido en New York como genio y pronto se dedicaría a dar conferencias en las universidades de Columbia y Harvard. Antes de marcharse a Hollywood, se estrenó en Nueva York su película La Línea General, y los directivos de Paramount se pusieron bastante nerviosos con las ideas del genio cinematográfico sobre el comunismo y la colectivización. Cuando se le presentaron varias figuras hollywoodenses, se mostró distante excepto con dos de ellas, Charles Chaplin y Colin Moore. Naturalmente, su vinculación con el comunismo le valió varios problemas, además de sus ideas, como la que tuvo con el mayor Frank Pease, de tendencias fascistas, quien lo llamó perro rojo y lanzó un panfleto titulado Eisenstein, el mensajero del infierno, en Hollywood, y lo acusaba de todas las barbaries reales o no del Ejército Rojo. Paramount no quería renunciar aún a Eisenstein y le encargó otro guión que se titularía An American Tragedy, adaptación de una obra de Theodore Dreiser, que se trataba de la justicia estadounidense en un juicio por asesinato y con el que la productora quedó encantada. El problema fue el Comité Fish, antecesor del Comité de Actividades Antiamericanas, que estaba actuando en contra de las actividades comunistas en California y contra la idea de llevar esa novela al cine. De modo que al verse presionados, los de Paramount rompieron su contrato con Eisenstein. Entre los años de 1930 y 1932, Eisenstein visitó México, quedándose un mes en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en donde intentó producir una nueva película llamada Que Viva México. Nada más llegar fue arrestado junto con sus compañeros, todos ellos rusos, pero con el apoyo de un amigo español, el panorama cambió hasta incluso considerarlo un huésped de honor. Llegó a rodar hasta 60,000 metros de película, pero la producción paró debido a que Upton Sinclair dejó de financiar el proyecto, diciéndole a Eisenstein que volviera a Moscú y que le enviaría la película ya terminada, lo que no sucedió. Upton terminaría la película y la estrenaría en 1933 bajo un nuevo título, Thunder Over México, Trueno sobre México. Sinclair acusó a la URSS del fracaso del proyecto. Con el material rodado se hicieron 6 montajes distintos, pero ninguno por el propio Eisenstein. De regreso en la URSS, Eisenstein se sentía un poco deprimido. Se dedicó a dar clases de cinematografía y en la elaboración de su teoría sobre el empleo del color y del sonido, que sin embargo no tendría ocasión de llevarla a la práctica. En 1938, Eisenstein dirige la película Alejandro Nevsky, que cuenta las andanzas de este héroe ruso que derrotó a los teutones en el siglo XIII, y por el que se le concedió el premio Stalin. Posteriormente rodaría una amplia trilogía sobre Iván el Terrible, el primer zar de Rusia. La primera película volvió a obtener el premio Stalin, pero las otras dos fueron prohibidas. En 1948, Eisenstein sufrió una terrible hemorragia a causa de un infarto y murió a la edad de 50 años. Eisenstein, sin duda, era un genio de la cinematografía que haría escuela. Hoy en día es uno de los directores de cine más analizados, quien estructuró las bases del séptimo arte con sus teorías del montaje. Además de un gran ideólogo del comunismo, sin lugar a dudas merece su puesto como un personaje ejemplar y artista nato. Número 7. Konstantin Rokossovski. Si bien gran parte del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi fue mérito de Zhukov, el primer puesto de esta lista, Konstantin Rokossovski también es digno de mención, recordado como aquel que preparó y ejecutó la ofensiva soviética de la Operación Bagration. Alcanzando el rango de mariscal de la Unión Soviética y República Popular de Polonia, no se conoce con exactitud dónde nació, pero algunas fuentes aseguran que nació en Varsovia. La familia Rokossovski formaba parte de la antigua nobleza polaca. Muchos de sus ancestros fueron caballeros. Sin embargo, su padre era trabajador ferroviario. Al quedarse huérfano a los 14 años, trabajó en una fábrica de calzado para luego hacerse aprendiz de albañil. Deseando tener éxito en la Rusia zarista, Rokossovski rusificó su parónimo de Xavierievich a Konstantinovich. Se enlistó en el ejército ruso al estallar la Primera Guerra Mundial, sirviendo como suboficial en el Cuerpo de Dragones. En 1918, cuando Rusia salió de la guerra, entró al partido bolchevique para luego pasar al Ejército Rojo. Durante la Guerra Civil Rusa alcanzó el rango de comandante. Tras la campaña en contra del Ejército Blanco de Kolchak, Rokossovski recibió la máxima condecoración bolchevique, la Orden de la Bandera Roja. En 1922 participó en la Guerra Polaco-Soviética.
Al finalizar la guerra civil estudió en la Academia Militar Frunze y alcanzó el grado de comandante de caballería del Ejército Rojo. En 1929 ayudó al gobierno de China a defender las líneas ferroviarias de los señores de la guerra, líderes locales que controlaban vastas zonas del país. En la década de 1930 se dio cuenta de la importancia de las fuerzas blindadas, de modo que promovió la creación de grandes fuerzas de tanques, lo que le valió roces con sus líderes que defendían el uso de la tradicional caballería. La Gran Purga lo alcanzó en 1937 y fue enviado a un gulag hasta 1940, cuando fue liberado sin aparente explicación. Se reuniría personalmente con el mismo Stalin y después de una charla con el líder soviético fue reinstalado en su posición como comandante en la región militar de Kiev. Rokossovski participó en la defensa de Moscú bajo las órdenes del general Zhukov. Después fue transferido al frente de Briansk, donde comandó el flanco derecho de las fuerzas soviéticas, que retrocedían ante las tropas alemanas, las cuales alcanzaron el Don y Stalingrado en 1942. Durante la segunda batalla de Stalingrado, Rokossovski comandó el frente del Don y lideró la pinza norte del contraataque soviético que cercó al sexto ejército alemán de Friedrich Paulus, destruyéndolo. Se dice que en 1944 discutió con Stalin sobre la operación Bagration, ya que Stalin quería que fuera un ataque concentrado en un solo punto, mientras que Rokossovski sugería un ataque de pinza. La táctica heterodoxa de Rokossovski fue el centro de discusión en la reunión sostenida en Moscú el 22 de mayo de 1944, en donde presentó un detallado y minucioso plan, enumerando las ventajas a Stalin y a los miembros del Comité de Defensa soviético, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Vyacheslav Molotov y Georgi Malenkov. La idoneidad de su plan se mostró en el campo de batalla con un notable éxito, haciendo retroceder hasta Polonia al ejército alemán. Gracias a esta hazaña fue nombrado mariscal de la Unión Soviética y su fama se incrementó desmedidamente. Posteriormente avanzaría a Prusia Oriental y luego cruzaría Polonia por el norte. A finales de abril su ejército se encontraría con las tropas británicas de Bernard Montgomery en el norte de Alemania, mientras Zhukov y Iván Konev tomaban Berlín. En 1945 Zhukov y Rokossovski comandaron el histórico desfile de la victoria de Moscú en la Plaza Roja. Después de la guerra y de la instauración de un gobierno comunista en Polonia, solicitó el cargo de ministro de la Defensa Nacional, junto con el título de mariscal de Polonia, el cual se le otorgó. En 1952 se convirtió en secretario del Consejo de Ministros en Polonia. Aunque era polaco de nacimiento, había permanecido más de 30 años fuera de Polonia, por lo que los polacos lo consideraban soviético. Sobre todo porque no hablaba bien el lenguaje y se expresaba mayormente con las tropas en ruso. Rokossovski diría una vez: en Rusia me llaman polaco y en Polonia me llaman ruso. Rokossovski estuvo a cargo de la represión del movimiento independentista polaco, así como la implementación del estalinismo en el ejército polaco. Moriría en 1968 a la edad de 71 años y fue enterrado en la Plaza Roja de Moscú, en la necrópolis de la muralla del Kremlin. Número 8. Andrei Sájarov. El último puesto de esta lista lo ocupa un prominente físico nuclear soviético, Andrei Dmitrievich Sájarov, socialista y activista a favor de los derechos humanos y las libertades democráticas. Fue galardonado por el Premio Nobel de la Paz en 1975. Fue hijo de un profesor de física y pianista amateur. El humanismo y conciencia social de su familia influyó notablemente en su personalidad. Su abuelo había sido un notable abogado de la Rusia zarista con una conciencia humanista enfocada en la justicia social y la abolición de la pena capital. Entró en la Universidad Estatal de Moscú en 1938 en la Facultad de Física, dedicándose posteriormente a la investigación en Ulyanovsk. Posteriormente se doctoró en la Academia de Ciencias de Rusia en 1947. Al final de la Segunda Guerra Mundial estudió los rayos cósmicos y ayudó en el proyecto soviético de la bomba atómica. Sájarov jugó un papel destacado en la creación de la bomba de hidrógeno, la conocida como bomba H. El primer dispositivo soviético de esta naturaleza fue puesto a prueba en 1953. En ese mismo año fue elegido miembro de pleno de la Academia de las Ciencias de Rusia y se le otorgó su primera distinción, la medalla Héroe del Trabajo Socialista, desarrollando la primera bomba soviética de escala megatón, un diseño que en Rusia es conocida como Tercera Idea de Sájarov. Posteriormente también se basaría en ese diseño para la creación de una de las bombas más terribles jamás inventadas por el ser humano, en la cual quizás conocen o han oído hablar de ella, la bomba del Zar, en octubre de 1961. En 1950 propondría también una idea de reactor nuclear de fusión controlado, el Tokamak,
que es todavía un diseño básico para la mayor parte de los desarrollos actuales. Sájarov seguiría con sus investigaciones cósmicas y propondría varias teorías como la idea de la gravedad inducida, como una alternativa de la gravedad cuántica, además de la explicación de la simetría de bariones en el universo, en donde propondría la existencia de dos universos unidos entre sí por el Big Bang. Al igual que Einstein, Sájarov, al ser el diseñador y creador de las bombas atómicas IH, habría de darse cuenta lo que estos descubrimientos implicaban en cuestión de riesgos para la humanidad, como una guerra termonuclear o la contaminación por radioactividad, pasando a oponerse a la proliferación de armas nucleares en la década de los 60, dando como resultado un tratado no por muchos conocido pero importante, el Tratado de Prohibición de Pruebas Atmosféricas, Espaciales y Submarinas, firmado en Moscú en 1963, alejándose decisivamente del desarrollo de este armamento y enfocándose en el estudio del cosmos. Lo que le ocasionaría más problemas fue su oposición a la proliferación de misiles balísticos con cabeza nuclear, que era la base de la competencia armamentística entre la URSS y los Estados Unidos. De modo que en una carta secreta fechada del 21 de julio de 1967, exponía a los gobernantes soviéticos la necesidad de hacer un pacto con los Estados Unidos para un rechazo bilateral de estas armas, por el riesgo que implicaba en la posible generación de una guerra nuclear mundial. Sin embargo, no fue escuchado por las autoridades del momento, ni siquiera en su petición de publicar dicha carta en el periódico. En 1970 colaboró en la fundación del Comité por los Derechos Humanos en Moscú. A medida que transcurría el tiempo, mayor era su activismo como reconocimiento. En 1973 le llegó la nominación al Premio Nobel de la Paz, pero no se le otorgaría hasta el año de 1975, aunque no se le permitió salir de la URSS. Su esposa recibió el premio dando el discurso que escribió el científico titulado Paz, Progreso y Derechos Humanos, sosteniendo que no es posible alcanzar una de ellas sin que las otras dos se cumplan. Todas ellas deben ser recíprocas. Advirtiendo del peligro de las armas nucleares y de todo tipo de uso de la ciencia para la destrucción de la humanidad. Algo que hoy en día nos conviene recordar, porque con las tensiones geopolíticas de la actualidad, la humanidad corre un mayor peligro ahora que nunca. Si para algo el ser humano usa la ciencia es para destruirse a sí mismo. No hay nada que deba estar por encima de los derechos humanos. Todas las acciones humanas deben realizarse en contemplación de las justas leyes y de los derechos. La no proliferación de armas nucleares es elemental para lograr una paz verdadera y alejar al ser humano de la posible extinción de su especie. En 1985 se fundaron los premios Sájarov, los cuales se otorgan anualmente por el Parlamento Europeo a personas y organizaciones dedicadas a la protección y cuidado de los derechos humanos y las libertades. En 1989 recibió el International Humanist Award de la International Humanist and Ethical Union. Poco después moriría de un ataque cardíaco a la edad de 68 años. En 1990 el artista ruso Dmitry Brubel pintó el mural Gracias Andrei Sájarov en los restos del muro de Berlín como homenaje a su lucha por las libertades y los derechos. El mural aún se conserva en East Side Gallery. Sin lugar a dudas, Sájarov, como los demás, merecen su puesto. Quien lucha en contra de la tiranía y de la crueldad es merecedor del título de héroe, y quien más que Sájarov, quien estuvo en contacto con aquello que es capaz de destruir el mundo, conoce a ciencia cierta las repercusiones que puede traer a nuestro planeta la proliferación armamentística, sobre todo de armas nucleares. Esto fue Héroes de la Unión Soviética número 2, espero que haya sido de tu agrado. Comenta, ¿cuáles te han parecido los mejores héroes de la URSS? Y si conoces otros personajes que hayan faltado en esta lista, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Ya los conocías? Abajo en los comentarios podrás expresarte con total libertad y respeto. Te habla Dosan Susi. Hasta la próxima.